Buen día, alumnos de cuarto medio C. La clase de física del día de hoy lleva de título Retroalimentar el principio de Arquímedes. El objetivo de la clase es repasar las fuerzas netas y su aplicación en el principio de Arquímedes. Chicos, esta clase está basada en una pregunta que fue bastante reiterativa entre ustedes y está relacionada con el ejercicio número 3 que estuvieron resolviendo de la actividad de la última clase. Para poder profundizar en ese ejercicio es necesario que repasemos el cálculo de fuerzas netas que se estudia en segundo medio. Veamos. Vamos a partir utilizando un sistema de referencia para que podamos hablar en el mismo idioma. Hacia arriba, positivo; hacia abajo, negativo; hacia la izquierda, negativo; hacia la derecha, con signo positivo, como el sistema cartesiano. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos un bloque y sobre este bloque están actuando 1, 2, 3, 4 fuerzas, dos de ellas horizontales, las otras dos verticales, podemos hacer el análisis de lo que ocurre con las fuerzas netas que actúan sobre este bloque, iniciando primero por la componente horizontal. Si a mí me pidieran calcular las fuerzas netas que actúan sobre ese bloque, horizontalmente, lo hacemos de la siguiente manera. La fuerza neta sería igual a, anoto primero la fuerza positiva, que en este caso, ¿cierto?, la positiva horizontal tiene una magnitud de 10 newton. Anotamos. A continuación, le sumamos la otra fuerza horizontal, que en este caso serían los 5 newton con signo negativo. Anotamos y resolvemos. Nos damos cuenta que la fuerza neta horizontal que actúa sobre el bloque de la figura es igual a positivo 5 newton. Nos damos cuenta que como la fuerza de mayor magnitud es la que ocurre hacia la derecha en nuestro sistema de referencia, entonces el bloque se estaría desplazando precisamente en ese sentido. Conclusión: el bloque horizontalmente se desplaza con 5 newton de magnitud a la derecha. En el análisis vertical seguimos el mismo procedimiento. Si nos pidieran calcular la fuerza neta, anotamos primero la componente, en este caso vertical, positiva, que serían los 10 newton. Anotamos los 10 newton. Sumamos la fuerza de la componente vertical, pero en este caso la negativa. La anotamos. Menos 5 newton y resolvemos. Nos damos cuenta que en el eje vertical el bloque se está desplazando con una magnitud de positivo 5 newton. Siguiendo el sistema de referencia, nos damos cuenta que como la magnitud mayor de fuerza es hacia arriba, entonces el bloque se desplazará precisamente en ese sentido. Veamos otro ejemplo. Si tenemos un bloque y sobre él actúan 4 fuerzas, haciendo el cálculo horizontal, ¿cierto? Resolvemos, reemplazamos los valores. Horizontal tenemos más 10 newton, más menos 10 newton. Finalmente nos damos cuenta que el resultado es de 0 newton de fuerza. Podemos concluir de esta manera que el bloque no se mueve horizontalmente, porque el resultado de la fuerza neta que actúan sobre él es de 0 newton. De igual manera, en el eje vertical, el cálculo de la fuerza neta, repetimos el procedimiento: fuerza positiva más la fuerza negativa, resolvemos, obteniendo una magnitud de 0 newton. Concluimos que el cuerpo no se estaría moviendo verticalmente. Conclusión: este bloque no se mueve ni horizontalmente ni verticalmente. Es decir, el bloque se encuentra estático, a pesar que sobre él estén actuando fuerzas. Al anularse entre sí estas fuerzas, decimos que el bloque finalmente no se mueve. Muy bien, hecho el repaso, entonces vamos a analizar el problema número 3 de la actividad de la clase pasada, en donde tuvieron bastantes dudas. Veamos, la actividad decía así. Teníamos un recipiente con agua, había un bloque que estaba inserto en el agua, solamente con una porción de él sumergida. Según lo que estudiamos en aquella clase,
reconocemos dos fuerzas que actúan sobre este bloque sumergido en el fluido agua. La primera tiene sentido hacia abajo y se llama fuerza-peso. Note usted que el peso tiene signo negativo. Estamos siguiendo el mismo criterio del sistema de referencia del ejemplo anterior. Hacia abajo, signo negativo. Según lo que planteaba Arquímedes, hay una fuerza que se contrapone, ¿cierto? Que tiene sentido hacia arriba, positivo, y que sería la fuerza de empuje. A repasar, si todavía no tienen claro bien lo que es el empuje, a repasar la clase pasada. Muy bien, con estas fuerzas entonces que están siendo aplicadas solamente en el eje vertical, hacemos el análisis. Concluimos que como el bloque no sube ni baja, entonces la fuerza neta vertical tiene que valer 0. ¿No es así? Según como lo estuvimos repasando en la diapositiva anterior. Lo planteamos. La fuerza neta entonces sería la fuerza empuje, que es positiva, más menos la fuerza peso. Repito, estamos haciendo el mismo análisis del repaso de la diapositiva anterior. Anotamos la fuerza positiva más menos la fuerza peso, que en este caso tiene signo negativo. Y todo esto lo igualamos a 0 porque el bloque no sube ni baja, es decir, no se mueve en el eje vertical. De esta manera podemos recién hacer el despeje del peso. Cuando enviamos el peso al otro lado, ¿cierto? Cambia su signo. A continuación reemplazamos las componentes del empuje, que en este caso, según lo que plantea el principio de Arquímedes, sería el producto entre la densidad, el volumen y la gravedad. Lo igualamos al peso. Chiquillos, note lo siguiente, no volví a copiar el signo positivo. Se entiende que la magnitud del peso sigue siendo positiva, ¿no es así? No se acostumbra a notar el positivo. Aquí lo hice netamente con fines pedagógicos para que usted lo pudiera comprender mejor. En aquel problema número 3 se nos pedía específicamente calcular el volumen, haciendo todo el análisis previo, ¿no es así? Aquí simplemente despejamos el volumen, ¿cierto? Despeje, como usted lo sabe hacer. Densidad y volumen, ¿cierto? Pasan dividiendo a la magnitud peso. Los valores simplemente había que reemplazarlos. El peso era un dato que aparecía textual en el enunciado del problema. La densidad es un valor que usted ya la maneja, ¿cierto? Para el agua serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquellos que lo trabajaron como 10 metros sobre segundo al cuadrado también está considerado correcto. No se preocupen por eso. Muy bien, entonces ese sería el procedimiento para resolver el problema número 3. A continuación les voy a dar una situación nueva para que la puedan plantear y volver a aplicar lo que estuvimos retroalimentando, repasando, ¿cierto?, la clase de hoy. Dice así: si el volumen del cuerpo fuera de 3 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuánto sería su peso? Chiquillos, esta pregunta se refiere a la misma situación del problema número 3 que acabamos de repasar. Si tiene alguna duda, consulta con respecto a cómo resolverlo, por favor, no duden en mandarme un correo a la dirección de Gmail que estuvimos trabajando hasta las últimas clases. Que estén bien, cuídense.